Hola, este es el video de capacitación referido a la versión especializada de optometría. Eh, en este video vamos a separar todas las diferencias que tiene esta versión versus la estándar, porque el resto de videos de capacitaciones ustedes van a encontrar una ventana muy similar pero con otro fondo y tal vez algunas otras palabras aquí, pero el funcionamiento es el mismo. Para no grabar doble video, simplemente en este único video vamos a separar las características de lo que es la versión optometría y el resto pueden continuar viendo los demás videos porque el funcionamiento es exactamente igual. La primera diferencia que vamos a encontrar con la versión de optometría especializada es que ahora ya no hablamos de clientes sino de pacientes, contacto pacientes. En la parte de ficheros, cuando ingresamos, vamos a encontrar una tabla adicional que es de EPS, donde vamos a registrar las EPS nuevas que han ido saliendo. Y vamos entonces a proceder a aprender a crear nuestros pacientes. Vamos a crear, esta es una empresa que está en internet, es el demo del programa, cualquier persona puede ingresar y trabajar el demo. Vamos entonces cuando desplegamos sobre la sección paciente nos despliega este menú. Encontramos que vamos a buscar qué pacientes tenemos creados. Recordemos que es una versión estándar, así que tenemos todos estos pacientes creados. Vamos a crear una manera de ejemplo. Vamos a llegar aquí a pacientes y vamos a registrar. Lo primero que nos pregunta es qué doctor lo atiende. Eso ya lo vimos en la parte de ficheros, es cuando creamos vendedores. Entonces vamos a atender que lo atiende el doctor Luis Humberto Pardo, si es paciente nuevo o no, la prioridad del paciente, el código del paciente. Aquí difiere un poco de la versión estándar porque allá sugerimos un código alfanumérico de 5 caracteres, mientras que para el caso de nuestro programa especial de odontología, la persona usuaria tiene normalmente al alcance la cédula del paciente, así que vamos a inventarnos una que nos sea fácil recordar para poder hacer todo el ejercicio. Vamos a poner 52 millones. Es un paciente persona natural. De nombre le vamos a poner entonces Estela Cruz. Origen del paciente, si fue que lo conocimos de una base de datos, nos lo referenció otro paciente, si fue una llamada en frío, una visita en frío, una campaña de marketing que se hizo, ya era clienta de algún otro lado donde nosotros trabajábamos, si es un contacto directo, si el cliente nos contactó directamente o si le conocimos en una feria o eventos. Entonces vamos a suponer que fue un referido de otro paciente. La dirección nos inventamos, entonces transversal con calle. La ciudad entonces le colocamos que es, por ejemplo, Bogotá. Recuerden que todos son datos ficticios. Vamos a inventarnos un número, un celular. Podemos registrar un email, entonces pongamos estelacruz@hotmail.com. Si la paciente tiene un segundo email, a veces se acostumbra porque el primer email los pueden tener bloqueados. Entonces si ella nos dice que tiene otro en yahoo.com. La persona de contacto, en caso de que queramos contactarnos con Estela y no la consigamos, por aquí más podemos preguntar. Entonces ella nos dice por Santiago, que es el hermano. Hacemos aquí hermano y el celular de Santiago por cualquier cosa, si la paciente tiene página web o no. El número de identificación volvemos a colocar el número de cédula. Esto es muy importante porque una vez que coloquemos el código aquí, ya ese no lo podremos cambiar. Entonces por eso vamos a colocarle siempre el otro acá para que tengamos a la vista si lo hemos ingresado correctamente. Un campo neutro donde podemos agregar una información adicional que nos sea muy importante del paciente. Y acá algunas observaciones, entonces le ponemos deportista de alto desempeño e instructora de gimnasio, por ejemplo. Vamos a escribir todo lo que querramos saber de este paciente. Le damos al botón agregar cliente, el programa nos dice que se han agregado correctamente los datos, le decimos aceptar y nos deja para ingresar más pacientes. Si ya no queremos agregar más pacientes, le decimos salir. Vamos a ver entonces, vamos a buscar a nuestro paciente. Sabemos que el nombre es Estela, le ponemos Estela y aquí nos salen los datos que acabamos de crear. Bien, si quisiéramos modificar un dato de nuestra paciente ingresada, pues nos venimos acá a modificar cliente, colocamos el número del código que es el mismo de la cédula, hacemos buscar código
y nos trae los datos, y aquí podemos por ejemplo colocarle otro número de teléfono o cualquier otro cambio menos el código ya no se deja cambiar, como pueden ver. Por eso es importante cuando lo creen que estén muy atentos. Bien, entonces ya aprendimos a ingresar paciente, a buscar y a modificar paciente. Ahora vamos a ver la historia clínica. Vamos a registrar al paciente en su historia clínica. Aquí le colocamos el código o la cédula. En el caso de que el código no sea el mismo la cédula, como si lo es el mismo, entonces colocamos aquí, perdón, 52 millones, buscar código. Si nos aparecen aquí los datos y nos termina de completar aquí, podemos proseguir. La fecha de la historia clínica, el sistema toma automáticamente la fecha de hoy, pero nosotros podemos decir no, esa fecha fue del viernes, sino que me olvidé agregar la historia clínica, o la fecha realmente es la del 17, porque se tiene que trabajar en tiempo real. Tenemos 5 campos adicionales que vamos a ver a lo largo de la historia clínica. Esto es para información que no posee aquí la historia clínica, pero que para nosotros es muy importante, como por ejemplo el cargo de la persona, el lugar donde trabaja, etc. Fecha de nacimiento, entonces vamos a suponerle que podemos manejar aquí el calendario o escribirlo directamente para mayor comodidad. Vamos a suponer que ella nació el 14 de junio de 1985, que la edad por supuesto sería 21 años, por ejemplo. Es a manera de ejemplo. Lugar de nacimiento, entonces digamos que ella nació en Cali. Tenemos un adicional 2, sexo femenino, estado civil soltera, régimen al que pertenece, cotizante, la EPS a la que está afiliada, entonces vamos a suponer que es Cruz Blanca. El motivo de la consulta, entonces le duelen los ojos. La enfermedad actual, no tiene. Estos son datos ficticios que estoy ingresando acá. Por supuesto ya el doctor cuando esté trabajando en el programa pues puede colocar los datos ya más técnicos de acuerdo a su profesión. La persona usa anteojos o lentes, entonces le decimos sí. Entonces podemos seleccionar qué tipo de anteojos utiliza. Vamos a suponer que sí utiliza anteojos bifocales. Frecuencia de uso de los lentes, permanente, ocasional le vamos a colocar. Síntomas, signos y síntomas. Entonces la persona tiene un ardor ocular, sí. El resto no tiene. Lagrimeo le decimos que sí. Cansancio ocular, irritación, etcétera. El resto vamos a ver que no. Recuerden que es un ejemplo. Antecedentes personales. ¿Ha tenido accidentes oculares? Entonces le decimos sí. Accidente de carro. Retiro de la córnea. Por supuesto estoy inventándome todos estos datos. Y podemos además saber si ha tenido cirugías o no. Si ha habido antecedentes familiares. Entonces mamá y papá usan gafas también bifocales. Y la observación de la némesis, entonces podríamos escribir por ejemplo voy a poner que herencia de los padres. Y aquí empieza entonces la agudeza visual. Entonces tenemos para el ojo derecho, con corrección, sin corrección. Colocamos entonces las tablas de acuerdo a las medidas. Acá en la ensometría pues colocamos los datos que vayamos encontrando. Si le hacemos exámenes, entonces tanto el ojo derecho como el izquierdo vamos a encontrar. Pongámosle cualquier dato acá para después poder ver cómo modificamos la historia clínica. La motilidad ocular del overtest, el cover test. Entonces tenemos la oftalmoscopia, el test tanto de visión cromática para el ojo derecho, para el ojo izquierdo, la refracción, la biomicroscopia y finalmente el diagnóstico. Vamos a colocar aquí el diagnóstico final. Como esto es un ejemplo, entonces yo simplemente le voy a colocar la palabra diagnóstico encontrado. Si queremos trabajar con código RIPS, entonces aquí le vamos a colocar el código, el que sería entonces revisión ojos, por ejemplo. Y aquí es importante lo que vayamos a encontrar nosotros. Después de todos los exámenes que le hicimos, le vamos a mandar una fórmula y aquí en refracción final
o lente de contacto de acuerdo a lo que aplique, vamos a colocar los datos. Aquí es muy importante aclarar que esta información él la va a tomar para la facturación. En el momento que nosotros facturemos, si les vendemos un par de gafas con lente, va a salir automáticamente esta información para que no haya una persona digitando, un tercero digitando, que pueda cometer un error. Entonces esta parte es muy importante, la parte final. Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí esfera, ojo derecho. Por supuesto aquí van los datos que son, pero como es un ejemplo, simplemente voy a escribirlo de esta manera: eje, ojo derecho, ADIC, ojo derecho, BL, ojo derecho, y el BP, ojo derecho. Tenemos también esfera, ojo izquierdo, cilindro, ojo izquierdo, eje, ojo izquierdo, adicional, ojo izquierdo, BL, ojo izquierdo, y el BP. Aquí van a ir los valores que son. Supongamos que simplemente vamos a hablar de gafas y no vamos a hablar de lentes de contacto, en cuyo caso pues le colocaríamos aquí las fórmulas referentes a lente de contacto. En observaciones finales le ponemos reemplazo inmediato de las gafas actuales que está usando el paciente. Tenemos entonces si ha firmado algún consentimiento para una cirugía de ojos, adicional si queremos algún campo adicional, y el plan de tratamiento simplemente es reemplazo de gafas y agregamos nuestra historia clínica a manera de ejemplo. Bien, si quisiéramos modificar la historia clínica de nuestro paciente, nos ubicamos acá en pacientes, ver o modificar la historia clínica. Para poderla mirar, digitamos el número de la cédula, que es el del código, y cuando le damos buscar código nos trae los datos que hemos ingresado al paciente. Acá podemos entonces modificar, y cualquier cambio que le hagamos, él nos va a pedir la segunda clave, que esta solamente la va a tener una persona, ya que no se puede modificar una historia clínica, solamente la va a tener el doctor responsable. Aquí vamos a colocarle, por ejemplo, DP, no se nos olvidó colocar en el anterior, o no encontramos estos campos. Esta es una versión nueva. Ojo derecho, DP, ojo izquierdo, en fin. Y entonces si no le colocamos la clave que es o no, el programa no nos va a dejar registrar estos cambios. En nuestro ejemplo de pruebas la clave es modificar, y una vez que lo demos nos dice que se han modificado correctamente los datos en la tabla. ¿Listo? Eso es por el lado de las historias clínicas. Agregar la foto es una aplicación que encontramos aquí, que cuando se le entrega al paciente sus gafas con sus, ya una vez, se le puede tomar una foto y dejar una constancia de que la persona recibió sus gafas y en perfecto estado. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a facturar para poder conocer las diferencias que tiene esta versión versus las otras versiones. Nos venimos aquí. Por supuesto más adelante van a ver en los otros videos de capacitación cómo se factura exactamente. Por ahora me voy a referir únicamente, me salto todos los demás videos para ir a la parte de facturación para que puedan ver lo que va a agregar. Ya cuando estén más adelante viendo el video de facturación no van a encontrar esta parte, pero van a conocer muchas otras cosas del programa. Entonces no olviden esta parte de acá. Le decimos facturar, vamos a buscar a nuestro paciente, que es con el código 52, lo buscamos, nos trae los nombres, le vamos a decir que es un documento a crédito, la factura 134, la fecha que se hace la de hoy, que quien le vendió fue el doctor Luis Humberto, y como pueden ver aquí en detalle nos trajo ya lo que nosotros escribimos en la formulación. Vamos a buscar qué le vamos a comercializar. Entonces vamos a suponer que son unas gafas Emporio Armani, el precio al que vienen las gafas 500.000, aquí los podemos cambiar, vamos a venderle un juego de gafas con un IVA, se aplica la huelga de la que vamos a despachar para que nos lleve un control, y le vamos a vender el lente. En este caso creamos un lente de contacto cuando hicimos, creamos el fichero, pero pues no es un lente de contacto realmente, porque no, unas cosas son gafas y la otra lente de contacto. Vamos a suponer que es lente normal, que le vamos a colocar al marco de las gafas. Creamos el precio,
entonces un par, también lo vamos a vender con IVA y esto lo sacamos de la bodega 1. Si le hacemos un 5% de descuento al paciente y si el paciente nos hace retenciones, le decimos calcular totales y el programa ya automáticamente nos coloca aquí los valores. Agregamos documento. Más adelante, cuando vean el video de capacitación sobre facturación, vamos a aprender a modificar documentos, a imprimir los documentos y todo lo que trae adicional el sistema de facturación. Por ahora, pues no es nuestra área, solo queremos mostrar las diferencias que no van a encontrar en otros videos de capacitación acerca de la versión de optometría. Vamos a imprimir entonces, podemos imprimir tanto el documento de factura, si ustedes recuerdan era la factura 00134, aquí la tenemos, y si queremos imprimirle entonces el documento de factura a nuestro paciente para que nos cancele las gafas, entonces aquí encontramos, aquí sale la fórmula que le vamos a dar. Lo que tiene que ver con lentes de contacto pues está en blanco porque no trabajamos lentes de contacto acá. Podríamos tener las dos opciones si le fuésemos a comercializar, y acá tenemos reemplazo inmediato, las observaciones que le colocamos. Cuando ya vean el video de capacitación sobre facturación, vamos a aprender un poco más de toda la parte que trae las opciones de facturación. En general PDF también podemos imprimir el laboratorio, que es el mismo documento pero sin precios ni nada, porque este es un documento que va a ir hacia el laboratorio para que el laboratorio sepa que recibió un marco de gafas de este lente de contacto, y con estas fórmulas, con esta fórmula para que nos entregue ese mismo documento cuando lo enviamos al laboratorio. Bien, vamos a suponer que el paciente ya nos canceló la factura, acuérdense que eso lo vemos en los videos correspondientes, y le hemos entregado su juego de gafas. Entonces le tomamos una foto, ya sea con el computador o con el celular, lo guardamos en una carpeta y luego le decimos agregar la foto. Aquí buscamos el documento, que es el FC00734, le decimos buscar y nos dice que no se ha encontrado imagen, por lo tanto no ha sido entregada el juego de gafas. Y si ya tenemos la imagen, entonces le decimos aquí seleccionar archivo, vamos donde guardamos nuestra imagen. Recuerden que todo esto es un ejemplo de pruebas. Recogemos la foto y le decimos agregar el registro. Normalmente las imágenes deberíamos grabarla con el número de cédula del paciente para que el programa sepa, no sea muy fácil el día de mañana poder comparar esa imagen a la cual pertenece. Ahora volvemos y buscamos nuestro documento y aquí encontramos la imagen del cliente, de nuestro paciente, con sus gafas. También podríamos pedir un informe de qué gafas hemos entregado para saber cuáles nos quedan pendientes por entregar. Nos vamos a saltar la parte de informes, eso recuerden que lo van a ver más adelante en informes. Y aquí tenemos reporte de entregas y podemos buscar todas. Por ejemplo, le damos en blanco y aquí tenemos que estas gafas se entregaron el 17 de noviembre y esta es la imagen y quién fue el usuario que lo entregó, que registró la entrega en el programa. Por ahora estas son las variables de la versión optometría. Sigan viendo por favor el resto de videos porque el funcionamiento es similar a esta versión. Todo lo que tiene que ver con compras, ingresos, pagos, solicitar informes, exportar Excel, generar los documentos, etc. Igual este menú de acá. Muchas gracias.